Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos. Entrevistas con aroma a café. Muy bien, y para comenzar el primer Expreso para Dos de esta temporada 4, en este 2024, estamos recibiendo al periodista y escritor Leonardo Abercorn, que según he visto en algunas entrevistas, no sé si te gusta decirte escritor, pero todo el mundo te presenta como periodista escritor y yo no me voy a quedar afuera. En los aeropuertos, y viste, hay que poner profesión, siempre pongo periodista, ese es mi oficio, mi profesión. Claro, la suma de libros te va haciendo que te digan escritor, ya van mucho, claro. Así que lo acepto, digamos, pero yo siempre me siento periodista, digamos. Muy bien, bueno, Leonardo, gracias por aceptar la invitación, acompañarnos en este inicio de temporada. Y para nosotros es un placer conversar contigo porque más allá de rol de periodista y de escritor, queremos abordar, primero que nada, es como la excusa para invitarte, tu último trabajo, que es Caraguatá, una tatucera a dos vidas. Esta historia que aborda un poco como excusa también para interiorizarnos en lo que ha sido la investigación, el asesinato del peón rural Pascasio Báez, pero también es como una especie de biografía, tú lo has dicho, lo has mencionado, de dos ex tupamaros que tienen que ver con esta historia, con este hecho que ha sido muy repudiado tanto dentro del MLN como por fuera, lógicamente, que estamos hablando de Ismael Bassini y Enrique Ossano, que este libro tú lo publicaste en diciembre y al día de hoy, 2 de febrero, ya va en su segunda edición. O sea, exacto, que ha sido bastante concurrido. Iba a decir, concurrido no, consumido tampoco. Leído, ahí va. Bueno, sépame disculpar, señor periodista, estoy nervioso. Por favor, me pasa todo el tiempo en televisión, también en vivo. Sí, el libro es es decir, el Caraguatá fue una tatucera, un local del MLN, el más sofisticado de todos, ¿no? Porque ahí llegaron a tener un polígono de tiro subterráneo, un laboratorio de fabricación de armas subterráneo. O sea, era, digamos, la joya de la corona, el local que no podían perder, en el cual, bueno, podían dormir hasta más de 10, era muy grande, podían dormir, aparte de tener el polígono de tiro subterráneo, el laboratorio subterráneo, un taller. Tenía, bueno, capacidad para que 10 personas durmieran cómodas. O sea, era un lugar de refugio importante y también un depósito de armas, el mayor depósito de armas que tenían, también de joyas que habían robado, de dinero. O sea, era un local insustituible en el esquema de la guerrilla. Y ahí ocurren varias... Es decir, el libro es una historia del Caraguatá. Es también, pone el foco obviamente en las dos cosas más importantes o más trágicas que ocurrieron ahí, que una es el asesinato de Pascasio Báez, que tuvo la desgracia de toparse con ese lugar que era tan preciado por el MLN y tan difícil que aceptara perderlo. Y después también, cuando meses después el ejército toma ese local, lo captura y captura a la gente que está adentro, y hiere a un tupamaro llamado Walter Sansó, y todo lo que ocurre después con Sansó, que queda herido pero termina muriendo, y quizás la herida no era tan grave como para que muriera, se lo pudo haber salvado. Fue objeto en aquellos años, en el 72, ese tema llegó al Parlamento, se discutió, pero luego es un tema hoy olvidado. Sí. Así que hoy el libro se llama Una tatucera a dos vidas, porque por un lado pone foco en esas dos muertes, en la muerte de Báez y en la de Sansó, pero también, como vos decías bien, es decir, el dos vidas se puede entender como, bueno, tiene el foco en las dos vidas que se perdieron en el Caraguatá, o también en el libro yo entrevisto como a 15 personas, pero hay dos que son entrevistados centrales o que yo reconstruyo toda su vida, y son, como vos decías, Ismael Bassini y Enrique Ossano, que es la primera vez que hablan de todos estos episodios, estuvieron directamente involucrados. De hecho, Bassini es el que mata a Pascasio Báez, que hablan por primera vez, y el libro es una biografía de ambos también. Así que Una tatucera a dos vidas tiene esa doble lectura. Me gustó ese subtítulo por eso, porque se podía leer como las dos vidas que se perdieron ahí, o las dos vidas que se cuentan en el libro, ¿no? Sí, de hecho vos, bueno, si nos pusiéramos a hablar en detalle del libro estaríamos bastante tiempo, porque
vos haces esa como reconstrucción de los dos perfiles, de hecho vos los presentás, y yo creo que hay mucha gente que quien esté escuchando la entrevista, si son personas más grandes, de hecho van a saber de lo que estamos hablando, pero a lo mejor hay un público más joven o un público que no está tan empapado en esto, y estamos hablando de Ismael Bassini, que tiene un perfil un poco más, me los traté de armar incluso como el anarquista, me lo puse por un lado, por cómo él había sido su formación, cómo había sido su historia antes de llegar al MLN y después cuando ingresa al MLN. Osano, digamos. Osano, perdón, Sí. y después tenemos ahí se me A escapó. Bassini. A Bassini, que es como el médico, yo le había puesto, como para poder identificarlo. Que era estudiante de medicina y que fue esta pregunta que a vos se te dispara, que cómo la persona más buena puede ser algo tan terrible, ¿no? Claro, porque en libros anteriores que yo había hecho y en trabajos periodísticos, sin que yo lo buscara, otra gente que yo había entrevistado me había hablado de Bassini. Y siempre me hablaban de Bassini como una persona especialmente buena, muy sensible. En la época que estuvieron presos en Punta Carreta los Tupamaros, como Bassini era un poco mayor que los demás, los demás muchos tenían 20 y pocos, eran muy jóvenes, y él tenía ya 20 largos, o no sé si ya había cumplido 30. Era pelado, aparte, con lo cual parecía más, pero era más grande. Los adoptaba, los cuidaba, es decir, tenían gente que nunca había estado presa. Bassini era como una especie de padre protector, como sabía medicina, los atendía como médico. Y atendía a los policías también. Y después en su peripecia tiene, por ejemplo, en un tiroteo queda herido un policía. Y ¿No fue en la toma de Pando? No. No, un poquito antes. Se preocupa de atenderlo, de aparte de tranquilizarlo, decirle, mirá, la herida que tenés es superficial. En fin, varias referencias que me habían hecho. También se preocupaba por los presos comunes que no tenían educación y él... Como el Cateta. Como el Cateta, que es otro testimonio que yo recojo ahí, y que el Cateta, por ejemplo, ahora hace poco creo que no sé si está todavía, está de visita en Uruguay porque vive en Suecia, se exilió luego de todos estos años, y fue a visitarlo a Bassini porque cada vez que viene le va a agradecer haberlo... Era un delincuente común, que estaba preso en la misma época que los Tupamaros, y Bassini fue el que lo alfabetizó prácticamente y lo educó, digamos, le dio como un marco de educación en valores, que era un delincuente que no tenía ningún valor, digamos, era un lumpen. Y hasta hoy, cada vez que viene a Uruguay, va a agradecerle a Bassini. Entonces, a mí siempre la pregunta de cómo una persona tan buena, porque termina siendo el peor hecho del MLN, siempre me había generado como un ruido, como un ruido, y como como no sé si la certeza, porque nunca la tenés en periodismo, pero yo decía, ahí tiene que haber algo, ahí cuando escuchemos hablar y escuchemos cómo él cuenta la historia, tiene que haber una explicación de muchas cosas, porque las circunstancias que nos ponen en la vida ante determinadas hechos, claro. Momentos. Nosotros para eso las estudiamos, para no volver a repetirnos. Si hubo algunas circunstancias, pienso yo, tan especiales, que hicieron que una persona tan buena hiciera algo tan malo, bueno, sepamos las cuáles son, porque capaz que ahí hay una clave para no repetir y que no se vuelvan a repetir algunos hechos. Era un poco el esquema con el cual empecé a tirarme al agua en este libro. ¿Cuándo comenzaste con el libro? Bueno, esta inquietud... Quien te lee sabe que no es la primera vez que escribís una historia o algo vinculado a la dictadura y Tupamaros. Que me hablaron de Bassini fue en Historias Tupamaras, en una entrevista que le hice a una de las personas que yo hablo en el libro Historias Tupamaras, que es de 2008, creo, si no me equivoco. Así que hace años que tengo esa espinita de, claro, hay que hablar con Bassini. Es decir, y yo ya lo había intentado, y Bassini la otra vez que yo lo había llamado, me ha dicho que no. Es decir, entonces, pero en concreto este libro, desde que hablé con Bassini, me dijo que podíamos charlar, ponerle un año y pico. A lo largo del libro, o en determinados momentos del libro, se habla de la importancia que tuvo en el contexto del Uruguay de ese entonces la Guerra Fría. Y lo nombra mucho como, no sé si echándole la culpa, pero sí como quedando como rehenes de que las decisiones que se tomaron o los hechos que se realizaron estaban relacionados con eso. ¿Vos estás de acuerdo? Eso es lo que dicen incluso tanto Bassini o Sano. Sí, en eso coinciden. En muchas cosas discrepan, pero en algunas cosas coinciden, y esa es una de las que coinciden. Yo creo que sí, que no podemos negar que la Guerra Fría influyó, y que Uruguay en esos años
fue disputado por la Guerra Fría para la gente más joven, ¿no? Un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en el cual y que duró hasta la desintegración de la Unión Soviética, así desde los años 50 hasta hasta los 90 prácticamente, en los cuales Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban el mundo sin una guerra, por eso es una guerra fría supuestamente, sin una guerra declarada, pero alimentando, por un lado, en el caso de Estados Unidos, en algunos casos gobiernos que eran dictaduras militares de derecha, y en el caso de la Unión Soviética a través de Cuba, alentando guerrillas de izquierda, digamos. Y creo que sí, que influyó. Ahora, yo entiendo tu pregunta. Vos decís, bueno, entonces porque estaban inmersos en la Guerra Fría tenemos que perdonar o aceptar que fulano haya matado a Mengano o haya torturado a Sutano. Creo que no, digamos, pero creo que sirve para entender el contexto, digamos. Creo que es una parte importante del contexto que no podemos obviar. No, porque la pregunta viene obviamente a lo que vos mencionas, y va con esa idea porque lo mencionas en el libro, es sobre todo porque ellos mismos, ahora que lo ven con otra perspectiva, y obviamente uno a veces como que también acomoda un poco los recuerdos, y ¿no? Bueno, creo que lo hacemos todos, ¿no? Exacto. De entender por qué hasta ellos no se podían cuestionar lo que estaban haciendo en ese momento, o sí lo hacían, pero incluso creo que Ossano lo menciona, que no te puedes salir de ahí, que incluso si lo cuestionás, claro, está mal que te estés cuestionando lo que exacto, estás haciendo en ese momento. Sí, me parece que es exactamente algo. Obviamente la perspectiva de los años hace que vos puedas verlo más lúcidamente o más inteligentemente. También hoy sabemos muchas cosas que no sabíamos en aquellos años, lo cual te permite, bueno, atar más cabos de lo que pasaba. Pero creo que de vuelta, o sea, nos movemos en olas, es decir, a veces yo a veces pienso en los países de nuestra región, ¿no? Uh-huh. Todos tuvieron guerrillas en los años 60, guerrillas de izquierda. La mayoría o todos luego tuvieron dictaduras militares de derecha. Vos podés hacer un cuadriculado: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, y todos en los 60 guerrillas de izquierda, todos en los 70 dictaduras de derecha. Todos salimos más o menos a la democracia en las mismas fechas, en los 80 más o menos, y casi todos con gobiernos parecidos, como gobiernos de centro, uh-huh, o de centro derecha. Después todos tuvimos una franja en los años 90 que fuimos al neoliberalismo prácticamente, es decir, Argentina con Menem, Uruguay con el gobierno de la Calle Herrera, Brasil con Collor de Mello. Después todos volvimos de eso otra vez a gobiernos de centro o de centro derecha, no neoliberales. Y después todos fueron hacia la izquierda en algún momento, también más cercano en el tiempo. Hoy la cosa está un poco más desbarajustada, no estamos tan alineados ahí como, ¿no? Es decir, Sí, como que no estamos en ese efecto dominó tan preciso. No, pero el efecto dominó fue muy preciso durante muchos años, lo cual, ¿por qué digo esto? Bueno, porque quiere decir que hay fuerzas o corrientes que nos trascienden, como no podemos solo explicar las cosas solo mirando el Uruguay nomás, hay que tener una mirada más amplia, hay fenómenos mundiales que nos afectan, digamos. Entonces cuando Bassini, Ossano es interesante porque Bassini dice y también los militares estaban en ese esquema, uh-huh, hablan de que eran, bueno, parte de la Guerra Fría. Creo que es innegable que tuvo una influencia, ¿no? Pascasio Báez, ¿una persona con mala suerte o realmente un enviado del cuartel? Bueno, eso es algo que se plantea en el libro, ¿no? Cómo es que si Pascasio Báez llegó de casualidad a ese lugar y tuvo mala suerte, o formaba parte de alguna especie de trama o de colaboración que tenía algún nexo con los militares y lo mandaban a ver si descubría algo en esa cabaña, la estancia Spartacus o la cabaña Spartacus, cerca de Pan de Azúcar, que era donde estaba esta tatucera tan grande. Ahí difieren los testimonios de Bassini y de Ossano. Porque hay gente que me dice... pero al final, ¿quién canta la justa? ¿Bassini u Ossano? Porque difieren en muchas cosas. En varias cosas. En varias. También difieren en su descripción de Pascasio Báez. También. Sí, uno lo describe como una persona común y corriente, como con una inteligencia en lo promedio, claro, y otro lo describe como básicamente una persona que no.
Claro. Que no sé cómo explicarlo sin herir sensibilidades, pero que realmente tendría alguna deficiencia sí, mental, o que no entendía las cosas. Sí. Como que ni siquiera sabía la magnitud de lo que estaba pasando con él. Claro. Básicamente como despreciándolo un poco. Claro. Bueno, yo ante esa gente que lee el libro, ¿no? Que es lo que yo los invito a hacer, y me dicen... Yo quiero decir que lo leí en 2 días y era como, necesito saber qué pasa, necesito saber. Así que está recomendado, pero digo, nos quedamos con eso, porque obviamente vos lo que haces es plasmarlo, vos no tomás partido por eso. No, elegí un punto de vista de no, primero no juzgar, creo que los hechos son suficientemente poderosos para que cada uno saque sus conclusiones, y segundo, no, en algún caso... por ejemplo, otra cuento una, porque no quiero contar muchas, pero no quiero contar muchas. Ya vamos a hacer la segunda edición, ya hay gente que ya sabe que estamos hablando. Otra de las cosas en las cuales difieren es Bassini presenta como que las normas de seguridad en el Caraguatá se respetaban mucho, y que Ossano comete un error y a partir de ahí es que capturan a Pascasio Báez. Sí. Ossano dice no se respetaban al punto que las armas todas se habían mojado y las teníamos que secar al sol, y eso es lo que ve Pascasio Báez. Dice no ve la tatucera, ve unas parrillas enormes donde teníamos que secar todas las balas que se habían mojado, todas las armas que se habían mojado. Ahí hay una discrepancia. En ese caso, en el libro, por ejemplo, yo recojo un testimonio que otro que estaba allí, que ya falleció, que era el dueño de esa cabaña, era Néstor Esclavo. Sí. En otra entrevista que le hizo otro historiador, que es un francés, Alain Labrousse, sí, él ahí dice, había un grupo que estaba secando armas al sol. O sea, en algún caso, sobre las diferencias, aparece un tercer testimonio o recogido por mí, o que está en alguna otra obra, que apoya a uno u a otro. En el caso de que parece que secaban las armas al sol, el testimonio de Esclavo en ese caso parece inclinar la balanza hacia el lado de lo que dice Ossano. Pero en otras cosas, sobre cómo... incluso hay una charla con creo que es un capitán, ahora no me sale el nombre, que él dice como que le menciona, no sé si a Bassini, creo que a Bassini Ossano, no me acuerdo, a Bassini, que fue uno de los que quedaron en la tatucera, como que ya sabían y los habían visto anteriormente en el lugar. Lo que no podían dar con la tatucera en sí, porque recordemos que la tatucera estaba bajo tierra y estaba en la tapa, estaba hecha con rocas. O sea que si vos pasabas, no la veías. No la veías nunca. Era muy sofisticada el modo en que estaba disimulada la entrada. Bueno, incluso hasta los militares quedaron sorprendidos. Claro, cuando la descubren no pueden creer, porque se levantan unas rocas pesadísimas. Era un sistema muy ingenioso que hacía que la tapa tuviera rocas arriba y pudiera levantarse. Ahí lo que yo creo, sí, para tu pregunta, para tratar de responder algo concreto, sí, creo que queda claro. Los militares sospechaban que en esa cabaña o estancia había algo de los Tupamaros. No era raro, porque el dueño Esclavo había estado preso por colaborador de los Tupamaros. Ya había salido, la justicia lo había, en aquel momento, lo había condenado a una pena muy menor, de unos meses de cárcel, pero era un tipo que estaba sospechado, que ya había estado preso por colaborar con los Tupamaros. Y entonces, y hay un militar que yo entrevisto que dice, fuimos muchas veces a hacerle allanamientos, a buscar, y nunca encontrábamos. O sea, ese punto creo que queda demostrado. Es decir, el ejército sospechaba que ahí había algo, lo único que no lo podían encontrar. Claro, si después ahí Pascasio Báez lo mandó el ejército en vez de hacer un allanamiento con soldados, que le pidieron a alguien que fuera a ver si veía algo, eso es lo que dice, por ejemplo, Bassini, no es lo que dice Ossano. Y entonces retomo lo que quería decir. Yo creo que yo lo dejo a que cada uno lea y saque sus conclusiones. Yo prefiero no andar diciendo, en este caso pienso que tiene razón fulano, mengano. Recién la chica que estaba hablando de cine anteriormente, Valentina recomendaba la película Anatomía de una caída. Sí. Yo la vi, me gustó. ¿Impresiones? Me gustó. No me pareció tampoco la mejor película del mundo, pero me gustó. No, digo, bien. Bien, está bien encaminada. Me gustó. Y esa película, es decir, tienen que dirimir si la caída fue un asesinato o un suicidio, ¿no? Sí. No quiero contar tampoco ahora que acá estamos spoileando todo, no se importa nada. No. No está cuento nada, es eso nomás. Hay una... No, es que en el tráiler igual está así Por eso. Y si vos ves la película,
vos a lo largo de la película te vas inclinando para uno, para otro, y las opciones pueden ser las dos. Claro, hay una ambigüedad tremenda. Exacto, hay una ambigüedad tremenda. Y en este caso, que cada uno también lea y saque su conclusión, esté algo parecido, digamos, ¿no? Lo único que acá en este caso hay una cosa que es cierta. A Pascasio Báez lo mataron. Eso no lo discute nadie, eso está claro. Bassini habla de él lo hizo. Es la primera vez que habla y que se explica. Y bueno, y también Sansó está muerto, Walter Sansó. Es decir, en este caso eso sí está claro, a ambos los mataron. Bien, lo del asesinato de Pascasio Báez se da a través de una inyección de pentotal que la hace Bassini. Y acá venía mi pregunta o el disparador, a lo mejor, porque lo hace Bassini, pero Hengler también lo puede hacer. Hengler, estamos hablando que es uno de los integrantes de la cúpula mayor del MLN en ese entonces, y a lo largo del libro se menciona que si bien Bassini ejecuta a Pascasio Báez con esa inyección, en realidad la decisión la toma la cúpula del MLN. Exacto. Que está integrado por Henry Hengler, Adolfo Bassem Alanís, Mauricio Rosenkopf, Donato Marrero y Mario Pires Budes, entre algunos de los que vos mencionás. De hecho, se envía a alguien a decir, bueno, mira, está sucediendo esta situación con esta persona, ¿qué hacemos? Incluso se maneja la posibilidad de sacar a Pascasio Báez del país, enviarlo a Chile, a Cuba, para evitar que se lo ejecute, y se termina tomando la decisión de que, bueno, hay que asesinarlo. Incluso fue Hengler ahí, y lo podría haber hecho él incluso. Y él dice, sí, lo podría haber hecho. ¿Cómo se toma eso? Bueno. Es algo que a lo mejor queda como... Es una información que es importante, porque siempre se dice, Bassini es el que lo ejecutó. Claro, no, pero porque se le antojó, no, hubo una consulta previa. Orden, sí, una orden. Una consulta a la dirección del MLN, eso queda claro también, porque en eso coinciden Bassini y Ossano. También Donato Marrero dice que él supo del asunto, aunque él dice que él ya no estaba en la dirección, aunque las fechas parecen indicar que sí estaba. En fin, él dice, yo supe y estuve en las gestiones para sacarlo del Uruguay, pero no, yo ya no estaba en la dirección. Pero bueno, de esos que tú nombraste, Marrero, yo hablé con él, fue el único que aceptó decir algunas declaraciones. Lo que él dice es que estuvo haciendo gestiones para sacarlo del Uruguay, pero que él ya no estaba en la dirección. Después Bassem Alanís falleció. La gente que tiene mi edad recuerda que murió estando preso sobre el final de la dictadura. Fue una muerte muy, muy sonada en aquel momento. Los demás están todos vivos, ¿no? Está vivo Pires Budes, que vive en Rivera, alejado totalmente de la MLN y acusado de haber sido un traidor. Está vivo, por supuesto, Rosenkopf, y está vivo Hengler. Yo los consulté a todos. Como digo, Marrero hace unas pequeñas declaraciones que están en el libro. Pires Budes nunca quiere hablar, no habla. La historia oficial del MN lo acusa de haber traicionado a la organización, y la historia oficial durante muchos años lo quiso culpar de todo lo de Pascasio Báez, centrar solo en él. Para mí está claro que no fue solo él, en todo caso que los demás también supieron. Es evidente que Hengler queda claro que supo. Y bueno, Rosenkopf lo entrevisté para El Observador un poquito antes, unos meses antes, por un libro que sacó. Fue una entrevista muy amable, muy, muy interesante, dijo muchas cosas que están en la web del Observador. Pero cuando le pregunté por este caso, porque yo ya estaba haciendo el libro, yo ya había hablado con Bassini, ya había hablado con Ossano, ya tenía mucha información, entonces dije, bueno... Sí, quiero saber. Quiero saber, en este tema no quiso hablar, se enojó, no quiso hablar. Y Hengler, que yo lo he entrevistado para otros libros, que tengo cierto trato correcto. También le avisé, estaba en Suecia, le dije, estoy escribiendo un libro, tengo haciendo esto. Hengler ya ha hablado de este tema, pero ha hablado de una manera, o sea, sin aclarar del todo cómo se tomó la decisión. Ha hablado como del hecho en sí, del hecho y de que lo repudió. Exacto, del repudio que le merece. Pero no explicando cómo se tomó la sucedió. decisión, exacto. Entonces yo le dije que yo tenía las cosas que él ya había dicho, porque se las ha dicho a otros escritores o periodistas que han hecho libros sobre este tema. No son exactamente iguales tampoco. Yo encontré 2 veces que él se refirió al tema, y en las 2 no son exactamente iguales, pero bueno, las puse las 2 en el libro, por supuesto. Mira, hay una frase sí, que saqué, porque es más largo, ¿no? Pero Hengler dice, la ejecución de Báez fue la más espantosa decisión de la organización y tuvo consecuencias políticas desastrosas. Es mucho más largo, ¿no? Pero claro, por eso yo la consigné en el libro, pero no me quiso decir más declaraciones, porque yo le iba a preguntar más, bueno, cómo fue por qué y cómo, pero bueno,
Así que el libro aclara mucho, pero quedan algunas cosas pendientes que son justamente estas. Bien, y queda de Sansó también, ¿no? Sí, lo de Sansó también fue llamativo porque es lo como vos explicabas, se mencionó en el Parlamento de ese entonces, Selmar Michelini hizo referencia y Juan Pablo Terra, sí. Ahí va. Hablaron del hecho, que incluso vos lo mencionás, que se va a investigar, que se va a hacer algo al respecto, y quedó por eso. Sí, a mí eso más allá de lo de Sansó, me parece importante porque estamos hablando ahí, la gente joven capaz que se pierde, pero es el año 72, es antes del golpe de Estado, o sea, hay un parlamento todavía funcionando, están ocurriendo muertes que son muertes que no quedan del todo claras como son, y hay denuncias de tortura que llegan todas al parlamento, y en el parlamento se discute todo esto. Y es verdad que está actuando el MLN, que hay guerrilla, en fin, pero también se dice, se advierte, perdón, tanto a la ciudadanía como a todo el sistema político. Ojo, se están torturando los cuarteles y también están habiendo muertes que no quedan claras como la de Sansó. Y el Uruguay como que miró para un costado, es decir, el sistema político no reaccionó. Y después vino una cosa mucho peor, una vez que vino el golpe de Estado, eso se acrecentó muchísimo. Creo que en parte, bueno, hay que poner esa mirada en las cosas que se dijeron en el año 72 y cómo el Uruguay la dejó pasar. Pasaron, como este caso. Por eso me interesa también eso. Bien, para ir cerrando, la última pregunta y concreta, porque ya te digo, podríamos dar mucho más tiempo hablando del tema, es ¿cómo influyó, creo que no mucho, pero digo, cómo impactó en tu investigación la aparición de los archivos del terror de Uruguay? Bueno, te estresé con la pregunta. No, me estresé cuando aparecieron. Me estresó cuando aparecieron, porque este libro me costó mucho, sí, hay mucho estrés. Estamos hablando que aparecieron el 16 de junio del 2023, se liberaron archivos que tienen que ver, justamente para la gente que a lo mejor le suena pero no lo recuerda, estamos hablando de documentos de inteligencia militar que fueron producidos durante la dictadura, pero también en democracia, donde ahí se comprobó también que se espió por parte, o sea, los militares espiaron durante la democracia. Claro. Y estamos hablando que el año pasado se cumplieron 50 años del golpe de Estado. Exacto. Entonces, bueno, fue un momento bastante importante para que ocurriera esto, de que aparecieran archivos que comprobaban de que se había torturado, un montón de rollos que también aparecieron un poco en el libro, algo que consultaste. Pero ¿cómo impactó en tu investigación eso? Me puso ante un dilema, porque primero, como el libro ya me había costado mucho, y a esa altura, ¿cuándo fue? ¿Junio? 16 de junio del 2023. Bueno, ahí yo ya había logrado tener como una especie de esqueleto del libro, ¿no? Y ya me había tranquilizado un poco, decir, bueno, está más o menos, no está hecho, pero tengo una cosa medio armada, me falta hacer esto y esto otro y esto otro, y quería terminarlo para este año, la editorial me lo pedía para este año y tenía un contrato firmado, en fin, cosas así que ya tenía Entonces digo, no quiero tener que leerme todos estos archivos, porque un amigo me dijo, ¿te fijaste si no hay cosas que sirvan para tu libro? Un amigo que sabía lo que yo estaba haciendo, un amigo periodista, muy buen periodista, joven, que le mando un saludo, y él sabe quién es. Eso cuando dice, y él sabe quién es como... Entonces dije, no, pero no quiero ni verlo, le digo, porque me va a complicar la existencia, ¿no? Esa fue mi primera reacción. Después, unos meses más adelante, dije, bueno, tengo que ver esto. Tengo que ver esto. Y entré, viste que los que subieron esos archivos, que no se sabe quiénes fueron, le pusieron un buscador. Sí, vos pones algún nombre en particular. Claro, todo el mundo se buscó a sí mismo, la gente que tiene suficiente edad para haber estado en ese momento. Pero después vos podés buscar lo que se te cante. Entonces yo puse las palabras claves que son Caraguatá, Spartacus, Pascasio Báez, Walter Sansó, Bassini, Osano, todas esas, ¿no? Otra gente que estuvo ahí, Manera, Esclavo, que es el dueño de la cabaña Spartacus. Bueno, ¿qué descubrí? Muchísimas cosas. La primera, que es importantísima, estaban los interrogatorios a todos ellos. Y ahí me puso ante un dilema ético que ya ha estado planteado en el periodismo uruguayo. ¿Qué hacemos? Y viste que ahora el gobierno quiere... Ya les ganaron de mano, porque el gobierno quería hacer público estos archivos. Alguien lo subió antes, no se sabe si subió todo. Bueno, ¿no? Del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Porque digo, se está pidiendo esta información hace mucho tiempo. Sí, y más, faltan otras cosas también, también. Pero bueno, uno de las hay gente que se opone y en parte dice, es porque hay interrogatorios bajo tortura que van a quedar a la vista de todo el mundo. Bueno, muchos, los que subieron estos decían que no habían subido, mintieron, están todos los interrogatorios ahí.
Igual lo que me impacta saber, yo por lo menos, capaz que soy más joven y no lo tenía, es que se registraran, tipo, el hecho en sí, como lo que es la declaración bajo tortura y demás. Uno siempre tiene la idea, sabe qué pasó y cómo es, pero impacta saberlo igual. Y bueno, por eso está todo ahí, ¿no? Todo, y la decisión ahí fue no usarlos. No los usé. Por más que hay, por ejemplo, está interrogatorio, ya les digo, a Bassini o a Esclavo, por ejemplo, que ya había muerto cuando yo empecé a hacer el libro, que era una fuente a consultar. Yo podría haber tomado de Esclavo las cosas que le dijo a los militares, pero como son interrogatorios que fueron bajo tortura o bajo amenaza de tortura, porque si no fueron con tortura estaba latente de que iba a pasar eso, de que te iban a torturar si no hablabas, en fin, no los tomé por dos motivos. Uno, porque me parece que el hecho en sí ya invalida tomarlos, porque son porque no se puede tomar una declaración hecha bajo tortura, y dos, porque bajo tortura la gente puede decir cualquier cosa, puede decir la verdad o puede tratar de salir del momento. Exacto, del momento diciendo otra cosa, en fin. Entonces no tomé ninguno, no hay nada en el libro de esos interrogatorios, pero los archivos tienen muchas más cosas. Por ejemplo, sobre el Caraguatá está todo, hay datos de cómo era el Caraguatá en esa época, qué ganado tenía, porque lo habían allanado, porque había documentos del ejército que habían hecho. Sí, o sea, lo requisó el claro, ejército y se lo apropió. Cuando el ejército lo requisa hay un inventario de todo lo que había, y después cuando viene la democracia la familia Esclavo hace un trámite para volverlo a recuperar, y todo eso está en los documentos. O sea, para un libro que buscaba la historia del Caraguatá, eso era muy útil, así que lo usé. Y después, por poner otro ejemplo, cuando la gente iba presa al penal de Libertad, le hacían firmar un documento que decía que tu correspondencia iba a ser espiada y que vos estabas de acuerdo. Bueno, Bassini obviamente obligado, ¿no? Bassini lo firmó, pero a partir de ahí hay una carta que le mandó a su madre que está entera, hay una carta que el hermano le escribió a él que está entera. En ese caso le pedí permiso a Bassini si podía usar esas cartas. Sí. Me dijo que sí, y son muy ilustrativas. Es lo que él le cuenta a la madre cuando llega a la cárcel, está cómo el hermano siente la cosa, le escribe una carta. Después también las visitas que vos tenías eran espiadas. Sí, había un soldado que tenía que incluso informar de qué se hablaban las visitas. Hacía un resumen de la conversación. Habló de esto, habló de lo otro y le dijo esto. Entonces están todas las conversaciones. La que lo iba a visitar a Bassini era su hermana. Entonces están todas los resúmenes. Cuando el que espiaba era un soldado, son resúmenes medio escuetos. Cuando el que espiaba era un oficial, ya son un poquito más detallados. Y también le pedí permiso, pero es increíble también, ¿no? Como que hubiera informe de cada conversación que se mantenía con una visita, ¿no? O sea que eso también me dio una pauta de, bueno, cómo era la vida en la cárcel, cómo la pasó en la cárcel, qué hablaba con su familia. Entonces, como el libro, yo les digo, también es una biografía de Ossano y de Bassini. Fue muy útil, así que bueno, resumiendo tu pregunta, es todo lo que es de los archivos que es interrogatorio, no usé ninguno. Todo lo demás que servía, lo usé, y cuando había que pedir permiso, por ejemplo, cartas privadas, pedí permiso y cuando se me autorizó lo usé. Muy bien. Bueno, Leo, tenemos que ir cerrando la entrevista, desafortunadamente, porque... Bueno, podemos quedarnos charlando un poquito si no estás muy apurado, pero lo que es el programa lo tenemos que ir cerrando porque si no me van a matar. Bueno, agradecerte, obviamente, por haber venido, por compartir esta experiencia con nosotros, esta experiencia que ya, como dijiste, tiene un par de años, pero que finalmente se pudo concretar. Y como decimos, el libro se llama Caraguatá, una tatucera, 2 vidas, es de Editorial Planeta, ya va en su segunda edición, así que lo pueden adquirir en librerías. Y bueno, consultarte... ahora me imagino que estás con todo esto del libro, pero ¿ya estás pensando en alguna otra cosa o...? Siempre estoy en otra. Siempre tengo algo avanzado. Bueno, pero habías dicho incluso en el libro, mencionas, o no me acuerdo ahora ya si es una entrevista, de que hubo mucho material que quedó por fuera y que quedará para otro libro. Exacto. Es eso, porque una cosa que yo lo cuento ahí que me motivó fue que en un momento dije, bueno, toda esta generación se está yendo. Todos los que protagonizaron lo que llamamos el pasado reciente, los años de violencia política en los 60, después la dictadura, por imperio de la biología, no descubro nada, están falleciendo, han fallecido muchos. Bueno, eso mencionás en el libro, por eso, entonces, lo de los mensajes de Crisol. Exacto. De que es como hoy falleció el compañero o la compañera, y es como todos los días un recordatorio. Acabo de leer un segundo antes de entrar acá. Llegó otro. O sea,
Entonces yo al principio salí a entrevistar gente sin un plan. Y en un momento dije, pero ¿por qué no llamo a Bassini de una vez? Que Bassini es el que yo quiero hablar de hace 1000 años, a ver si esta vez tengo suerte. Pero antes de Bassini había llamado a otros y había hecho otras entrevistas, pero en un caso hay una que es muy buena, que tiene material que yo tengo que publicar porque vale la pena sobre un tema, pero que no tiene nada que ver con el Caraguatá, así que bueno, por lo menos ya tengo encaminado otro. Bueno, queríamos la primicia, Leo. Bueno, todo bien con los otros colegas, incluso con la gente de Desayuno, pero... Bueno, si tenemos la primicia, agradecemos. Vamos a considerarlo. Bien, gracias. Bueno, Leonardo Abercorn, escritor, periodista, muchísimas gracias. Mucha suerte con este libro y bueno, con este otro que está ahí medio amasándose. Falta igual, no están en el huevito, está la semilla. Bueno, pero por algo se empieza. Así que bueno, quedan las puertas abiertas del programa para que nos vuelvas a acompañar en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, y a todos que estuvieron del otro lado, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado a las 13 horas en nuestra casa 970 Universal para seguir haciendo Nadie se atreve. Muchas gracias.